Un poquito de la actualidad económica. ¿Por qué decimos esto? Hay un anuncio, los dólares del colchón, todo lo que tiene algún canutito lo puede usar, no lo vamos a volver loco, lo pueden gastar siempre y cuando no sea una locura. No te vas a gastar 2 millones de dólares porque van a sonar las alarmas, pero si fuiste un ahorrista, que fuiste encanutando, tenías plata blanca, pero fuiste comprando dólares negros porque el mismo gobierno no te vendía dólares en los últimos años, prácticamente no hubo posibilidad de hacerse de esos dólares. Te entiendo, básicamente el gobierno está diciendo esto, pero al mismo tiempo muchos gobiernos provinciales están diciendo todo muy bien, pero yo tengo la obligación de fiscalizar todas estas operaciones. Mientras vos no emitas una cuestión vinculada a lo legal, todas estas buenas intenciones a mí me haces quedar mal, porque vos le decís a este andá y gastalo, pero yo automáticamente me entero de lo que gastó y le tengo que cobrar por el uso de haberlo usado. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, finalmente el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para fomentar el uso de los ahorros no declarados. ¿De qué se trata esto? ¿Qué podés hacer? ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿Cuánta plata? ¿Para qué te va a servir? Y sobre todo aclarando esta cuestión de que nadie te va a obligar. Nadie te obliga a vos a que declares este dinero, nadie te obliga a vos a que lo expongan, nadie te obliga a vos. Esto es para aquellos que tienen un canuto y están diciendo en algún momento algo quiero gastar. No me lo voy a gastar solamente cuando viajo. Lo quiero gastar. Lo junté y si quiero gastarlo, quiero gastarlo. Más o menos de eso se trata esta iniciativa. Está Sebastián Domínguez, que es tributarista en línea. Sebastián, ¿cómo te va? Gracias por conversar un rato con nosotros. Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, punto número 1. ¿De qué se trata lo que finalmente acaba de comunicar el gobierno? Más allá de estas intenciones, ahora que lo pasa en limpio, ¿qué podemos saber de esta intención del gobierno a través de lo que propone en este proyecto de ley? Bueno, todavía no publicó el proyecto que presentó hoy. Ayer se conoció un proyecto, sí, pero lo que no sabemos es si tiene algún ajuste respecto a lo que finalmente hoy se presentó. En base a lo que conocimos ayer, ese proyecto, una de las cuestiones que hacía, que es muy positivo, es aumentar el monto a partir del cual, por ejemplo, se considera evasión. Porque hoy se sigue manejando un monto del año de inicio del 2018, que es que si alguien evadió impuesto a las ganancias en un año por más de 1,5 millones de pesos, ya eso era delito de evasión condenado penalmente a prisión, digamos. Entonces, eso aumenta en este proyecto que se conoció ayer a 100 millones. Entonces, eso haría que alguien usa dólares en colchón, aún cuando se lo detecten, aún cuando le hagan un ajuste. Bueno, si ese ajuste está en impuesto a las ganancias, por ejemplo, por debajo de los 100 millones, que es bastante, no tendría una persecución penal. Entonces sería, así como las normas que ya dictaron hace un par de semanas fue eliminar régimen de información, aumentar umbrales para que los bancos no informen los depósitos bancarios. Bueno, ahora se sumaría a que eventualmente si alguien es detectado, para que hace evasión ya hay un monto más alto. Ahora, también dijo, vamos a cambiar la ley de procedimiento fiscal. Y ahí hay reformas, pero pareciera ser que eso es bastante limitado para que se puedan usar sin riesgo dólares en el colchón, ¿sí? O sea, hay una declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias, pero por ejemplo eso no le aplica a monotributistas, ¿sí? Claro. Entonces, si el monotributista quiere usar ese canuto, eso que ahorró, y bueno, ese no tiene no encuadra ningún beneficio. Debería irse del monotributo para ir al régimen general de ganancias y entonces salir de lo que es el paraíso fiscal, que se está en el monotributo, para ir a otro régimen que es mucho más costoso y difícil que eso pueda suceder. Entonces, ahí monotributistas quedarían afuera. Los inscriptos en ganancias, si optan por este régimen de declaración jurada simplificada, se podrían adherir. Si aceptan lo que el fisco les pone en esa declaración jurada pro forma y pagan, quedarían con una especie de bloqueo que el fisco no podría ir para atrás. Pero ¿qué sucede con este proyecto? Le pusieron causales de desbloquear la declaración jurada muy bajas. Por ejemplo, si alguien acepta esa declaración jurada del fisco, que le da a pagar, por ejemplo, 1 millón de pesos, y después viene el fisco y le hace un ajuste de más de 150.000 pesos, que es muy poco, es un 15%, se le desbloquearía esa declaración jurada y sí podrían ir a verle para atrás. Entonces, esto
La realidad es que para hacer lo que quiere el gobierno, de que la gente use los dólares en colchón, necesitaría un nuevo blanqueo, un blanqueo 2. Como no lo ha, digamos, no ha dicho qué es lo que quiere hacer, quizás es difícil que se lo apruebe el Congreso, va por esta opción, pero vamos a tener que ver bien la letra chica de lo que terminó presentándose hoy y lo que se puede aprobar para ver si eso puede tener un efecto relevante. No hay dudas que alguien va a usar el dinero no declarado porque se aumentaron los umbrales, Sí. porque la UIF también aumentó umbrales, entonces no le van a pedir el origen de fondos, pero el uso, digamos, para hacer compras de propiedades, automotores y todo, Claro, quizás todavía es un no va a poco ser tan riesgoso. masivo. Y a nivel, por ejemplo, Exacto. provincia, ¿no? Provincia de Buenos Aires dijo todo muy bien, pero yo todavía tengo la obligación de fiscalizar. ¿En qué se le puede complicar a un ciudadano de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué impuestos le pueden cobrar por el hecho de utilizar ese dinero? Y la provincia, especialmente Buenos Aires, que ya lo dijo, le puede reclamar ingresos brutos. Ujú. Y después, los municipios de la provincia, si esa persona realiza una actividad, normalmente está grabado por alguna tasa, como la tasa de seguridad y higiene o la tasa por servicios generales, también le podría reclamar la tasa municipal. Pero lo más relevante es la posibilidad de que le reclamen el impuesto sobre los ingresos brutos. Claro. Para no reclamarlo, las provincias deberían hacer reformas similares en sus legislaciones, y eso hay que ver si están dispuestas, porque aparte eso quizás por un tema recaudatorio no lo quieren hacer para ajustar y no perder algún tipo de Sí, claro, recaudación. claro. O sea, este momento, si vos tenés ganas de comprarte algo, comprate una tele, comprate una heladera, pedí factura a consumidor final, no des demasiados datos y pagar en efectivo, básicamente. Claro, como se aumentó el umbral para identificar en la factura los consumidores finales, hasta 10 millones, menos de 10 millones no se identifican, Sí. bueno, va y compra esa heladera, compra el lavarropa, el televisor, no se identifica, lo paga en efectivo, no queda ningún registro en una tarjeta de crédito, en un banco, y eso es imposible que lo vayan a detectar. Ujú. Si lo paga con tarjeta de crédito, es cierto que ahora no le van a informar al banco, o con tarjeta de débito no le van a informar el consumo, Claro, pero queda un registro, no se le informan a Arca, pero en el banco queda. Entonces, claro. si en el futuro Arca le hace una fiscalización, supongamos que sea un monotributista esa persona, Ujú. y le dice al banco, dame todos los extractos de esta persona que operó el último 24 meses, y le va a detectar ese dinero utilizado, porque quizás depositó el efectivo y fue pago con la tarjeta. Entonces, lo que va a quedar fuera totalmente del radar es el efectivo y consumos por menos de esos 10 millones. Lo demás, quizás es poco probable que lo encuentren fácilmente, pero el riesgo existe. Ujú. ¿Y hay posibilidades de esta cuestión de un nuevo blanqueo con lo que esto implica? Porque ya dejaría de ser una exteriorización de ahorros, bueno, es plata bien habida, vos la ganaste en blanco, el mismo gobierno, el mismo Estado te obligó a que negriaras esa plata porque vos te querías proteger de la inflación, y toda esta justificación que está poniendo el gobierno. Pero finalmente va a haber que hacer un nuevo blanqueo, se va a votar un nuevo blanqueo. Y bueno, lo que le pasó al gobierno es que el año pasado se vio obligado a hacer un blanqueo porque no era el mejor momento. Un Sí. gobierno que no se sabía, digamos, la oposición, que algunos querían voltearlo, no se sabía si iba a poder concretar sus objetivos, cómo iba a evolucionar la economía y si iba a terminar el mandato. Sin embargo, tuvo que hacer ahí el blanqueo que fue súper exitoso, Ujú. porque 20 mil millones de dólares nadie lo Sí, claro, esperaba de claro. efectivo. Es más, había mucha Pero, gente que decía, ¿por qué no continuar? ¿Por qué ponerle tope al blanqueo? ¿Por qué claro. no dejar un tiempo más amplio para que la gente tome confianza y siga blanqueando? Claro, porque hubo mucha gente que consultaba y decía, no, bueno, pero yo no me animo, porque a ver si Milei no termina el mandato, viene otro gobierno y me aumento otra vez bienes personales, Claro, lo que pasó con Macri. sí. Entonces, no fue el mejor momento, fue necesario porque no había reservas, era muy crítica la situación, y entonces hay gente que hoy tiene fondos que no declaró en ese blanqueo, que le interesaría declarar, porque está viendo que las cosas económicamente dentro de todo están mejorando, y si gana la elección de medio término el gobierno y puede consolidar su política, y bueno, hay más incentivo para pensar en que esto no va a cambiar en el corto plazo. Entonces, es muy probable que el gobierno intente un blanqueo 2, quizás el año próximo, o en el último año de su mandato, porque
hubo muchos capitales que no se regularizaron por temor a qué podía pasar. Sí, claro. No, y partiendo de la base, a ver, en ningún momento estamos haciendo apología del lavado de dinero o del tema de no facturar. Lo que estamos hablando es de una realidad que es históricamente, hay muchísima gente que ha sacado su dinero o sus dólares del sistema por descreer de lo que finalmente la realidad así indicaba, que no importaba en cualquier momento, no importaba qué gobierno, finalmente, lo voy a decir en castellano, te terminaban cagando, o ya sea con un corralito, o ya sea con algún tipo de bono. Mucha gente para protegerse se hacía de sus dólares y los sacaba. Algunos los tienen en caja de seguridad, otros lo tienen en cuentas en el exterior y hay otros que lo tienen en una cajita de zapatos en el fondo del placar. Es una realidad, hay una tonelada de dólares afuera del sistema y lo que el gobierno está diciendo es: tengo que ser realista, esa guita está dando vueltas, se la gastan en otros mercados, qué mejor que se la gasten acá en la República Argentina, donde necesitamos los dólares. Entonces, ¿saben qué, muchachos? Gástenla acá, los entiendo, aquel que haya delinquido lo voy a ir a buscar, pero aquel que se haya protegido, lo entiendo, gástenlo acá. Es una realidad, tenemos que aprovechar la cantidad de dólares que tienen los argentinos para que la metan en la economía argentina. Sí, es así, como vos decís, mucha gente compró dólares con dinero en blanco, de ahorros, pero después no podía ir y depositar los dólares en un banco, por ejemplo, pero no tiene justificado cómo pasó de pesos a dólares. Consiguió esa operación económica, claro, era un delito. Hacer eso era un delito. Una infracción cambiaria, claro, eso es una infracción cambiaria, que todavía no hay un proyecto de modificar eso, o sea, eso sería todavía algo perseguible. Entonces la idea es esa. Lo que pasa que esta herramienta de cambiar solamente la ley de procedimiento y el régimen penal tributario y las otras reglamentaciones puede ser que no alcance con ese objetivo. Entonces, es difícil que haya digamos, un gran volumen de dólares que se vuelque al mercado si no se liberan impuestos, porque el tema de el que tiene un patrimonio que le costó mucho conseguirlo y todo, lo tiene en negro quizás, y no está dispuesto a correr riesgos que después le vengan a hacer un ajuste tributario. Entonces, claro, tenemos que ver cómo termina siendo toda la letra chica de todas las normas que se terminen aprobando, porque también, ojo, el gobierno lo manda al Congreso. Este es un año electoral. Hay que ver si la oposición, si puede generar alianzas para aprobar esto y que salga la ley. Quizás no lo puede hacer o quizás lo aprueben diputados y senadores. Los gobernadores le dicen a los senadores que no aprueben por el tema de recaudatorio. Vamos, hay que ver cómo evoluciona. Sí, claro. Y no, estaba escuchando algunas palabras de, por ejemplo, Franco, que dice que hay que tener mucho cuidado porque mucho de esto que está proponiendo el gobierno en este momento, en algún momento fue delito, sigue siendo delito y hay que buscar la forma de evitar que este tipo de cuestiones no termine perjudicando a gente que en algún rinconcito alguien descubra que eso es un delito y que pueda llegar a perseguirlos. Claro, sí, tal cual. Por eso con estos regímenes no hay digamos, no hay liberación de impuestos, no hay, más allá de este aumento sí del régimen penal tributario a 100 millones, que eso implica ley penal más benigna y quedarían resueltos los temas anteriores, no hay de la ley penal cambiaria una exhibición de sanciones. Entonces hay que ver bien cómo termina saliendo para definir qué grado de éxito tiene que tener esto. Perfecto. Va a tener esto, digamos. Bien, buenísimo. Sebastián, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Sebastián Domínguez es tributarista, estábamos analizando esta cuestión. El gobierno envió un proyecto de ley para impulsar el uso de los dólares del colchón. Esto es más que eso, digamos, es como el título para impulsar, pero esto tiene muchísimo más, es mucho más complejo que solamente utilizar los dólares del colchón y hay que ver cómo lo reciben, qué encuentran, hasta dónde apoyan, qué critican y hasta dónde no. Por ahora cautela, si tenés un canutito, comprate algo chiquitito, no es el momento todavía para comprarte un auto, no es el momento todavía para comprarte un departamento, pero algunas cosas